Olá, bem-vindos a todos que nos acompanham en el estudio del libro Pan Nuestro, de nuestros momentos de reflexión. Hoy vamos a estar analizando el capítulo 39 del libro y antes de iniciarmos, vamos a hacer nuestra oración como de costumbre, pedindo a Jesús que nos ilumine la mente para que estemos abiertos a estos nuevos conocimientos, essas nuevas enseñanças que Ele nos vai trazer hoje. Que esté com nós durante esse estudo, nos apoiando e nos inspirando. Que assim seja, graças a Deus. Bien, aqui está o capítulo 39 do livro. Emmanuel puso lá el título de Invitação al Bien. E ele trajo um pedacito do Evangelho de Lucas, que seria del capítulo 14, versículo 10, donde Jesús dice lo seguinte: mas quando fueres invitado, ve. Jesús. Eso está en la parábola de las bodas, de que Jesús nos cuenta ahí en este capítulo, y donde varias personas rehusan la invitación a la boda. E ele aqui nos traz lá em linguagem figurativo, não? Aqui essa invitação a la boda como la invitação a la prática del bien e de la caridade. E ele nos disse que quando formos invitados, vamos, não rehusemos essa invitação, não? Porque cada vez que hacemos isso, retrasamos mais nosso adelanto. E aí, então, trajimos um passagem desse livro, há 2000 anos, por el mismo espírito Emmanuel, ¿no? Donde Emmanuel cuenta una de sus reencarnaciones, que él era Publio Lentulus, un senador romano que tuvo la oportunidad de encontrar con Jesús en persona, ¿no? Y Jesús les da varias enseñanzas y le dice lo siguiente: después de largos años de desvío del buen camino, por el sendero de los errores clamorosos, encuentras hoy un punto de referencia para la regeneración de toda su vida. Pero está en tu querer el aprovecharlo ahora o de aquí a algunos milenios. Aquí nos está mostrando el respeto que la espiritualidad tiene por nuestro libre albedrío cuando él dice, está en tu querer, tú decides, ¿no? Si vas a seguir ahora o esperar algunos milenios, porque Dios nos da infinitas oportunidades, ¿no? De llegarmos y seguir el bien en varias existencias que vamos a tener. Y como Publio Lentulus, ¿no? Estaba ahí en ese desvío del buen camino, Jesús le da esa enseñanza. Bueno, no voy a contar aquí lo que ocurre en el libro, porque también es una invitación para que ustedes lean el libro, que es muy lindo. Bueno, y Emmanuel empieza ese capítulo de la siguiente manera: en todas las épocas, el bien constituye la fuente divina susceptible de abastecernos de valores inmortales. Estos valores inmortales dependen de esa práctica del bien, ¿no? Por eso él nos dice eso. Constituye la fuente divina. Entonces, que tengamos essa certeza de que haciendo el bien, vamos a estar ahí en el camino correcto, ¿no? Y trajimos aquí un pedacito del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14, donde nos dice Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré,
no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manancial del que brotará vida eterna. Entonces, cuando no conseguirmos beber de esa agua que Jesús nos invita a tomar, nos dá, siempre cuando nos dispomos a aceptar su invitación, nos disponemos, perdón, essa água se converterá em um manancial de que vai brotar coisas maravilhosas que nos vão levar a nossa evolução como espíritos. E sigue Emmanuel dizendo: el hombre de reflexión habrá observado que todo el período infantil es un conjunto de llamados al sublime manancial. El período infantil es ese que nos encontramos como todavía espíritus, todavía imperfectos. Recebimos todos los días esas invitaciones, pero no nos damos cuenta de que son invitaciones para nuestro progreso, ¿no? Y de ahí trajimos un pedacito, ¿no? De un texto del libro La Génesis de Kardec, el capítulo 1, ítem 55, donde nos dice lo siguiente: desde el punto de vista moral, no cabe duda de que Dios otorgó al hombre una guía, su conciencia, que le dice: no hagas a los demás lo que no quieras que ellos te hagan. Por cierto, la moral natural está inscrita en el corazón de los hombres, pero ¿saben todos leerla en ese libro? ¿Acaso nunca han despreciado sus sabios preceptos? Miren, la ley de Dios está escrita en nuestra conciencia, es eso que nos dice la doctrina. Pero si está escrita en nuestra conciencia, ¿por qué no la seguimos? ¿Por qué es tan difícil para nosotros, no? Seguir o nos acordarmos de esta ley divina, ¿no? Porque Él nos dice aquí, no todos saben leer ese libro. Y muchas veces saben, pero desprecian, ¿no? Esos consejos. Ahí está. Y nos dice Emmanuel, la invitación sagrada es repetida años al hilo. Viene a través de los amorosos padres humanos, de los mentores escolares, de la lectura sana, del sentimiento religioso, de los amigos comunes. Miren, Jesús se utiliza de vários caminhos para chegar hasta nosotros, para enviar a nosotros essa invitação. Muitas vezes alguém que conhecemos, não, nos invita a ir a um determinado local que nos despierta para essa invitação del bem e não nos damos conta. Pero essa invitação, como ele disse, é repetida a todo momento, não? Porque é lo que Deus espera de nós, que vayamos seguindo e evolucionando. E aí, no livro Fuente Viva, também de Emmanuel, não? Aí está, no capítulo 153, não? Por donde fuéramos, Jesús, Maestro silencioso, nos chama ao testemunho de la lección que aprendemos en las mejores experiencias, en el trabajo o en el ocio, en el hogar o vía pública, en que nos invita al ejercicio incesante del bien, señalando pues la norma cristiana como inspiración para todos los líderes cotidianos. Oigamos la palabra del Señor,
en todos los ángulos del camino, procurando seguirlo con invariable fidelidad hoy y siempre. Entonces, aquí ele nos dice que no consigamos, ¿no? Escuchar esa invitación, porque en donde estemos, en cualquier local, como ele disse aqui, en el trabajo, en el ocio, en el hogar o en la vida pública, recebimos essas invitações. Pero se não estamos atentos a isso ou não estamos abertos a aceitar, não vamos conseguir seguir por este caminho. E Emmanuel nos disse: entretanto, raras inteligências alcançam a juventude com a atenção fija en el elevado llamamiento. Casi toda la gente oye las requisiciones de la naturaleza inferior, olvidando preciosos deberes. O sea, ¿no? Estamos encarnados en un mundo material y la mayoría de nosotros escuchan, ¿no? Esas requisiciones de la naturaleza inferior de la materia y olvidamos los deberes preciosos que nos va a llevar a enriquecer nuestro espíritu, ¿no? Y él sigue, sin embargo, los llamados continúan, mismo con toda dificultad que tenemos de aceptar las invitaciones, de seguir este camino del bien, Dios no desiste de nosotros. Continúa, esos llamados continúan venindo hasta nosotros. E aí, trajimos aqui do Livro de los Espíritos, la questão 642, donde Kardec pergunta: alcança com não hacer el mal para ser grato a Deus e assegurar-se uma posição en el porvenir? O que está perguntando, não? Se é suficiente não hacer el mal en essa existência para ser grato a Deus e assegurar-nos que vamos estar em uma posição buena en el mundo espiritual? E eles contestam: não. É necessário hacer el bien hasta el límite de las propias fuerzas, pues cada uno responderá de todo el mal que haya resultado a causa del bien que não realizou. Quando deixamos de realizar uma coisa buena, isso vai a levar a um mal. E então, vamos responder por todo isso. Não basta não fazer o mal, é necessário que hagamos o bem, hasta o limite de nossas próprias forças. Não é necessário solamente pensarmos: eu não hice mal a nadie, vou estar em uma boa posição depois que me for de este mundo. Não, eu não hice el mal, pero tampoco não hice el bien. Então, é necessário fazer el bien, ¿no? E sigue Emmanuel dizendo: aqui é livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Aí é companheiro generoso que insiste em favor de las realidades luminosas de la vida. Então, recebemos essas invitações, como já comentamos, de diferentes maneiras, através de diferentes pessoas, de diferentes condições, para que podamos aceitar essa invitação. E aqui trajimos mensaje, aqui tem mensaje recebido por psicofonía el 28 de abril de 2012 em uma reunião de trabalhadores no Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, em Brasil, donde el Espírito Jerônimo passou o seguinte mensagem:
El maestro amigo simplemente extiende sus manos y nos dice cariñosamente, ven y sígueme. Sigamos pues a Jesús, haciendo del amor al prójimo la guía de nuestras vidas. Entonces, la enseñanza que Jesús nos dejó a través de sus acciones aquí cuando estaba encarnado es nuestro guía, es nuestro modelo a seguir, ¿no? Entonces, que podamos seguir a Jesús de verdad. Emmanuel nos dice lo siguiente: sin embargo, la rebeldía, aún en plena madurez del hombre, acostumbra a reír inconscientemente, pasando todavía en marcha compulsoria en la dirección de los desencantos naturales que le imponen más equilibrados pensamientos. Entonces, aquí él justamente nos dice que no aceptamos esas invitaciones porque somos rebeldes, estamos en plena madurez de esta rebeldía. Y nos deja, ¿no? Passando compulsoriamente em la direção equivocada. Então, que estemos atentos a isso, não? A que estamos dando mais importância aqui como encarnados? Estamos dando mais importância à vida material, que é transitória, ou estamos dando importância a nosso enriquecimento espiritual para quando estemos allá en el plano espiritual, ¿no? No es que no debemos nos preocupar con las cosas materiales. Sí, debemos, estamos viviendo en un mundo material, pero la importancia mayor no es en esas cosas. La importancia más grande es para nuestro crecimiento espiritual. Y trajimos aquí, Jesús dijo, por eso les hablo en parábolas, porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni comprenden. Estamos en esta condición de que vemos, pero no vemos de verdad. Escuchamos, pero no comprendemos ni escuchamos de verdad. Entonces, ese comportamiento de nosotros, él dice, se alzan barreras que bloquean las invitaciones, destacando los sentimientos de orgullo y egoísmo que ciegan ante las cosas de Dios, así como la sordera selectiva hacia quienes nos hablan, pues en el ejercicio libre, en el ejercicio del libre albedrío, las personas solo se vuelven hacia aquello que consideran más importantes de su interés o prioritario. Miren, aquí nos dicen que, ¿por qué tardamos tanto en escuchar esas invitaciones y seguir? Porque tenemos todavía mucho adentro de nosotros el orgullo y egoísmo que nos ciegan delante de las cosas de Dios, ¿no? Y nos deja solamente interesados en las cosas que vemos aquí en el plano material, dando prioridad a esas cosas. Y sigue Manuel diciendo, en el Evangelio de Jesús, el convite al bien se reviste de claridades eternas. Atendiéndole, podemos seguir al encuentro de nuestro Padre sin hesitaciones. Si el clarín cristiano ya te alcanzó los oídos, acéptale las claridades sin vacilar. Bien, ¿qué clarín es ese que él nos dice, no? Bueno, nosotros ya estamos aquí escuchando este clarín porque estamos escuchando acerca de aceptar eso, ¿no?
Entonces, ese clarín cristiano, nosotros que seguimos, ¿no? Que somos cristianos, que seguimos las enseñanzas, ya estamos ahí medio camino. Necesitamos solo aceptar, ¿no? Sin vacilar. Aceptar esta invitación, sin hesitar. Y Emmanuel nos dice lo siguiente: no esperes por el aguijón de la necesidad. Bajo la tormenta es cada vez más difícil la visión del puerto. La mayoría de nuestros hermanos en la tierra caminan hacia Dios bajo el ultimátum de los dolores, pero no aguardes por el azote de las sombras, cuando puedes seguir calmadamente por las sendas claras del amor. Muchos de nosotros solo buscamos a Dios cuando estamos pasando por alguna dificultad, algún dolor aquí en el plano material. Entonces, lo que ele dice es que no esperemos que ese momento de dolor, de dificultad, de necesidad llegue, ¿no? Porque cuando estamos en sombras es más difícil, ¿no? Ver las claridades del amor. Que podamos empezar ahora, en ese momento. E aí, Emmanuel nos deixa com essa lição, não? De que devemos aí aceitar todas essas invitações que recebimos para o trabalho al bem. Vamos fazer nossa oração final. Agradecemos a todos que estiveram aí conosco e vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Pedimos e agradecemos a Jesus por estar com nós e nesse momento de que estamos nos dejando nossa mente mais clara, mais luminosa, para que podamos receber essas invitações e aceitá-las sem hesitar, aceitar sem perguntar para onde, nem para quê, nem por quê, não? Aceitar sem questionamentos, para que podamos de verdade estar aí progressando em la senda del Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Muitas graças a todos e hasta el próximo, hasta la próxima reflexión. Muchas gracias por su atención.